Bienvenidos a Química Concu y ahora en Química Concu pues vamos a ver un tema un poco especial que es el peso específico. De manera general, bueno, lo que es la USP pues nos menciona que el peso específico es el término para la densidad relativa de una sustancia cuando se usa agua como referencia. Ahorita voy a explicar esto por qué. La medición del peso específico necesariamente implica la medición de la densidad de la muestra a una temperatura indicada. Normalmente esta temperatura indicada es a 25 grados, que es como, más bien es una temperatura estándar de trabajo o universal para la mayoría de los laboratorios. Dice, así como la medición de la densidad del agua. Dice, es la relación entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Primeramente, hay que saber que el peso específico, pues es una propiedad de un material, más bien es la propiedad de un material, que es una determinada relación, pero entre lo que es el peso y el volumen. Primeramente voy a esclarecer qué es el peso. El peso, pues como nosotros recordamos, en física es masa por la gravedad. Es la masa que está atraída hacia el centro de la Tierra y se multiplica por esta aceleración, que es la gravedad, de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, de manera propia, pues el peso es una fuerza y es una fuerza de atracción de la masa de un cuerpo hacia el centro de la Tierra, cuya aceleración es la gravedad. Entonces, para empezar a entender este concepto, pues hay que entender que el peso es una fuerza de atracción. Y el volumen, pues como recordemos, es el espacio ocupado por un cuerpo en el espacio. O sea, es el volumen que va, o el espacio que va a ocupar. Por eso las unidades entre esta de peso específico es Newton, porque el Newton es una fuerza, por litro o Newton sobre mililitro. Dicho de otro modo, pues debemos recordar que el litro, pues también lo expresamos como un metro cúbico y el mililitro, pues también lo expresamos como centímetro cúbico. Entonces, bien, recordemos que la materia, pues tiene poros. Entonces, esos poros que están en la materia, pues aportan un volumen, pero es un volumen aparente. Por ejemplo, si tenemos una esponja, pues esa esponja pues tiene múltiples poros. Y obviamente su volumen aparente pues es mucho mayor a que si yo tomase esa esponja entre mis manos y la apretara. Pero para obtener ese volumen real y no un volumen aparente, pues necesito eliminar estos poros. Obviamente, cuando se hace un análisis de materia, pues no puedo tapar los poros, ¿no? Ya en la vida real, sino que tengo que pues utilizar alguna ecuación matemática o alguna relación que me permita eliminar estos poros. Entonces, para ello, se hace esto, se hace la división entre lo que es la masa de un material entre la masa del agua. Ujú. Con eso estamos simulando la eliminación de estos poros. ¿Por qué? Pues porque el agua, como recordamos, pues llena estos huecos. Entonces, si nosotros vemos en lo que es nuestra farmacopea o en la USP, peso específico es igual a la masa del material entre la misma masa, pero del agua. Y esto a nuestra temperatura estándar, que son 25 grados. Con eso se hace, pues, este llenado de vacíos teórico. Entonces, pues aquí tenemos un peso unitario. Pero si a nosotros analizamos la palabra unitario, es decir, pues lo que pesa algo por unidad. Ajá. Es el peso unitario de un material por unidad de volumen. Es decir, es el peso que va a ejercer un material por por ese espacio que ocupe. Es decir, si tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un material de cualquier naturaleza, pero yo tengo su peso específico. Si yo, por ejemplo, recorto este pedacito o una unidad de este pedacito de ese material, lo que realmente a mí me interesa es cuánto peso va a, va a
a tener por unidad de ese volumen. O sea, realmente la fuerza que está ocupando cada unidad de volumen de ese cuerpo en un espacio dado, ya sea, por ejemplo, el suelo, ¿no? Por ejemplo. Y necesitamos determinar ese peso específico para saber realmente eh, cuánta fuerza va a ejercer ese material por unidad. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el peso específico de algunas sustancias. Por ejemplo, aquí unas densidades. Por ejemplo, tenemos a la acetona, el ácido acético, el agua de mar, el alcohol del 96, benceno y agua destilada. El agua, pues se utiliza la masa del agua porque es la densidad de uno y pues se utiliza como una referencia. Esta se utiliza como una referencia. Y pues al ser una unidad de uno, pues se elimina estos poros. Entonces aquí algunos, por ejemplo, aquí podemos ver que esto ya es peso específico. ¿Por qué? Porque es unidades de newtons por metro cúbico o litros. Entonces, por ejemplo, de la acetona tenemos de 7.747 newtons por metro cúbico, del ácido acético de 10.591, el agua de mar 10.052, eh, por ejemplo, aquí tenemos del alcohol de 96, del benceno y de nuestra agua destilada. Normalmente es lo que se utiliza como referencia, agua destilada. Entonces, bueno, pues esa es una breve explicación de lo que es el peso específico. Y bueno, espero que les haya gustado este breve video. Hay videos más largos, pero bueno, yo intenté hacer una explicación más breve de lo que es el peso específico. Entonces me quedo con esta definición un poquito muy general, que es el peso por unidad o unitario de un material por esa unidad de volumen. Es decir, la fuerza que va a ejercer sobre un determinado espacio ocupado. Y muchas gracias. Bueno, esto es Química con Q.